Era un hombre de melodías, de fidelidad, de bondad sin límites. Un alma que impulsaba a otros, que abría caminos, que jamás ignoraba a quienes lo necesitaban. Dio a un joven cantante en apuro su primera gran oportunidad, encendiendo una carrera que con el tiempo se volvería mítica. Y, sin embargo, por todo el bien que sembró, por todas las vidas que transformó, nada de eso pudo protegerlo. En una serena noche de noviembre, mientras estaba frente a su hogar, la muerte llegó sin anunciarse. Escondidos entre las sombras, aguardaron. Y cuando el instante fue propicio, atacaron. 5 disparos cortaron la noche, atravesando su cuerpo, apagando su voz para siempre. Los alaridos de su familia llenaron el vacío. Su verdugo se desvaneció sin dejar huella. ¿Por qué fue él el blanco? ¿Quién deseaba su fin? ¿Fue un acto impulsado por los celos? ¿Una traición de alguien en quien confiaba? ¿O había algo mucho más sombrío oculto bajo la superficie? Esta noche, exploramos el enigma tras su trágico desenlace. Un caso envuelto en conjeturas y preguntas sin resolver. Acompáñanos mientras nos sumergimos en una historia de talento, camaradería y un destino que nadie anticipó. Pero antes de empezar, no olvides dejar un like, suscribirte y activar las notificaciones, porque hay relatos demasiado valiosos para que caigan en el olvido. Permíteme llevarte a una era en la que el alma de México vibraba al compás del mariachi, cuando las voces narraban cuentos de amor, esfuerzo y victoria. Entre esas voces, una destacaba no solo por su calidez y potencia, sino por el hombre que la portaba, José Luis Aguilar. Aunque el mundo lo conocería como Felipe Arriaga, era un auténtico hijo de su tierra. Nacido en Cotija, Michoacán, sus orígenes fueron modestos. Los medios de su familia eran escasos, pero en esa humildad había una abundancia de espíritu y voluntad. El joven Felipe asistió a la escuela primaria estatal Melchor Ocampo. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros designios. En su segundo año de primaria, las penurias económicas lo forzaron a abandonar las aulas. En vez de lápices y lecciones, sus manos hallaron oficio como aprendiz de zapatero. Sin embargo, el destino le murmuraba otra ruta, una que no lo conduciría al cuero y las agujas, sino a las emotivas melodías del mariachi. En 1953, buscando horizontes más amplios, la familia Aguilar recogió sus anhelos y se trasladó a la Ciudad de México. Fue allí donde el padre de Felipe, don Gerardo, creó el Mariachi Aguilar, un conjunto que sería el puente de Felipe hacia el universo musical. Con apenas 16 años, Felipe se integró al grupo. Su voz y habilidad ya presagiaban la grandeza que estaba por llegar. Entonces llegó un instante decisivo, uno de esos encuentros que alteran el rumbo de la historia. Para 1967, Felipe ya lideraba el Mariachi Aguilar y, en un gesto de nobleza y compañerismo, ofreció una oportunidad a un joven de Jalisco, un soñador más con una voz que cargaba el espíritu de México. Ese joven no era otro que Vicente Fernández. Imagina la escena, una leyenda allanando el camino para que otra diera sus primeros pasos hacia la inmortalidad. Vicente jamás olvidó lo que Felipe hizo por él, y en los años venideros, su amistad permaneció inalterable. En los momentos de gloria y en las adversidades, se sostuvieron como hermanos en la música y en la vida. Para los años 80, Felipe Arriaga ya había asegurado su sitio entre los gigantes de la música y el cine mexicano. Su trayectoria en el cine abarcaba más de 20 películas, con actuaciones memorables en Un cura de locura y Entre monjas anda el diablo. Pero fue su música, la que verdaderamente forjó su legado. Canciones como Pelea de perros, Bajo el cielo de Morelia, Corazón apasionado y Me caí de la nube se convirtieron en emblemas de una generación. ¿Y quién podría borrar de su memoria el adiós del soldado? Ese dueto inolvidable con Vicente Fernández era más que una melodía, era la prueba de una amistad eterna, un vínculo grabado en acordes y recuerdos. La prensa lo celebró también. El Universal lo describió como un pilar de la música regional mexicana, un artista capaz de transmitir emoción pura en cada nota. La jornada compartió ese sentir, elogiando su influencia no solo en la música, sino también en el cine. Hablemos ahora de dos nombres, Felipe Arriaga y Vicente Fernández.
Dos figuras cuyos destinos entrelazados dejarían una marca imborrable en la música mexicana. Era 1964 y Vicente Fernández, a quien el mundo conocería como Chente, acababa de llegar a la Ciudad de México. Un joven lleno de sueños, con poco más que una voz cargada de promesas y un corazón rebosante de ambición, recién casado con Cuquita. Las estrecheces económicas hacían la vida un desafío, y fue entonces cuando el destino trajo a su camino a un hombre 3 años mayor, Felipe Arriaga. Felipe no era un músico cualquiera, ya lideraba un conjunto de mariachi profesional y tenía un instinto para reconocer el talento. Cuando escuchó a Chente cantar, supo que aquel joven tenía algo único. Pero el talento solo no bastaba para abrirse paso en el competitivo mundo de la música. Así que Felipe, con un corazón tan inmenso como su voz, no solo le dio a Vicente un lugar como vocalista principal en su mariachi, sino que se convirtió en su guía, su soporte, su compadre. Y déjame contarte, Felipe y su esposa Modesta fueron más que amigos para Vicente y Cuquita. Fueron familia. Cuando el pequeño Vicente Jr. nació prematuro, luchando por sobrevivir, Felipe estuvo allí, en los altibajos, sin abandonar jamás a su amigo. Su conexión no solo se forjó en las canciones, sino en los instantes más duros, en ese tipo de amistad que la vida pone a prueba una y otra vez. Pero, como en toda gran historia, había matices en su relación. La polémica biografía El último rey, escrita por la periodista argentina Olga Bornat, insinúa que no todos veían a Felipe con la misma aura de nobleza. Se decía que Cuquita no lo apreciaba del todo, no por su talento ni su lealtad, sino por algo más íntimo. Corrían rumores de que Felipe facilitaba a Chente encuentros secretos con otras mujeres, proporcionándole refugios lejos de ojos indiscretos. Puedes imaginar cómo eso pudo haber generado fricciones. Sin embargo, a pesar de esas tensiones, nada logró quebrar el lazo entre estos dos hombres. Chente nunca olvidó lo que Felipe hizo por él en sus inicios. Le agradeció de la mejor manera que sabía, con música y cine. Lo incluyó en sus películas, interpretó sus composiciones y se aseguró de que el nombre de Felipe Arriaga resonara en el mundo. Su amistad se fortaleció aún más cuando sus caminos se cruzaron con Federico Méndez, un talentoso productor de CBS, hoy Sony Music. Méndez tenía la visión de catapultar a Chente al estrellato, creando un repertorio que haría historia. ¿Su mayor aporte? La inolvidable De qué manera te olvido, una canción que quedaría eternamente ligada a Vicente Fernández. Juntos, este trío, Felipe, Vicente y Federico, fue artífice de una era. No solo crearon música, construyeron un legado. Pero, como sabemos, ninguna historia de grandeza está libre de tropiezos. Para 1988, Vicente había alcanzado la cúspide de su carrera. Era un ídolo, una leyenda en formación. Federico seguía siendo su productor de confianza, y Felipe, su hermano en todo menos en sangre, permanecía a su lado. Hubo desencuentros en el trayecto, momentos en que la fama y la fortuna probaron su lealtad, pero siempre hallaron el modo de reconciliarse. Felipe Arriaga, un hombre de talento, carisma y, como tantas leyendas antes que él, una vida marcada por luces y sombras. Detrás de cada gran hombre, suele haber una mujer que lo acompaña en todo momento. Para Felipe, esa mujer fue Modesta Uribe Ramos, su compañera inquebrantable, su refugio en medio de la tormenta de la fama. Juntos construyeron un hogar lleno de cariño, criando a sus hijos mientras Felipe lidiaba con las demandas implacables de su carrera en la música y el cine. Aunque su voz hechizaba al público y su presencia iluminaba la pantalla, al final del día, Felipe era un hombre que valoraba a su familia. Siempre que podía, volvía a casa, alejándose de las luces para ser esposo y padre. Pero, como reza el dicho, cuanto más alto asciende un hombre, más larga es la sombra que proyecta. Y en la sombra de Felipe Arriaga, los rumores nunca dejaron de acechar. Algunos murmuraban que, a pesar de su amor por Modesta, había sucumbido a las tentaciones de la fama, dejándose llevar por aventuras fuera del matrimonio. No había pruebas, solo susurros, guiños y miradas furtivas en pasillos poco iluminados. Si esas historias eran ciertas o solo habladurías, solo Felipe y Modesta lo sabían con certeza. Lo que nadie podía negar era que ella nunca lo dejó, permaneciendo a su lado en cada etapa de su vida y más allá.
De su carrera, dejó un legado no solo en sus canciones, sino en sus hijos. Norma, Gerardo y Tonantzina Arriaga. Cada uno, a su manera, lleva consigo una parte de Felipe Arriaga, un hombre de música, misterio y una devoción inquebrantable por su familia y su arte. Norma Arriaga, la mayor, optó por una vida más reservada, alejándose del reflector que alguna vez persiguió a su padre. Sin embargo, a su modo, ha mantenido viva su memoria, participando esporádicamente en iniciativas culturales que reflejan los valores y tradiciones que él atesoraba. Luego está Gerardo Arriaga, el hijo que heredó la pasión musical de su padre. Aunque no persiguió el mismo brillo estelar, su compromiso por preservar las tradiciones musicales de México habla por sí solo. A través de diversos proyectos, ha trabajado para que las aportaciones de su padre a la ranchera no se desvanezcan. Y por último, Tonantzina Arriaga, la menor, quien trazó su propio sendero en las artes. Aunque su pasión se vuelca en lo visual más que en lo musical, sus creaciones hablan de herencia, cultura y del alma artística que corre por sus venas. Honra la memoria de su padre no con notas, sino con colores, formas y relatos plasmados en el lienzo. ¿Están listos, queridos amigos? Déjenme transportarlos a aquella noche fatídica, una noche que marcaría el fin de una era. La noche en que perdimos a Felipe Arriaga, el príncipe purépecha. Era el 3 de noviembre de 1988, justo cuando el sol se había ocultado sobre la Ciudad de México, tiñendo las calles con un fulgor dorado. Alrededor de las 7:15 de la noche, Felipe acababa de llegar a casa, su corazón aún reconfortado tras una cena amena con su amigo Ramiro Escobar. Hogar, el lugar donde encontraba paz, lejos de las exigencias de la fama, donde su esposa Modesta y sus hijos Norma, Gerardo y Tonantzina lo recibían con cariño. Esa noche, como tantas otras, estaba destinada a ser un remanso en la calidez de su familia, compartiendo anécdotas y risas. Pero el destino tenía otros designios. Mientras charlaban, Ramiro, entusiasmado por su nuevo Ford Cougar, invitó a Felipe a salir a contemplar el coche. Felipe, siempre amante de un buen automóvil, aceptó, incluso llamando a su hijo para que los acompañara. Fue un momento sencillo, de esos instantes cotidianos que damos por sentados, sin imaginar que la vida puede cambiar en un suspiro. Pero, ocultos en las sombras, resguardados tras los robustos troncos de dos árboles imponentes, había hombres con intenciones más oscuras. No eran simples transeúntes, no, amigos míos. Eran asesinos, esperando, vigilando, pacientes como predadores al acecho. Cuando Felipe, su hijo y Ramiro salieron, el silencio de la calle se quebró. Un leve crujido entre los árboles, un movimiento demasiado sutil para un ojo desprevenido, pero que el hijo de Felipe percibió. Sus sentidos se alertaron y, en un instante de desesperación, gritó, urgiendo a su padre y a Ramiro a correr hacia la seguridad del hogar. Pero ya era tarde. Los atacantes habían actuado, sus dedos fríos y calculadores presionando los gatillos de sus armas. La noche se desgarró con el estruendo de los disparos. Una ráfaga de balas cruzó el aire, cada una encontrando su blanco en el cuerpo de Felipe Arriaga. Su cuerpo tembló bajo el impacto de los proyectiles. 5 disparos, cada uno portando un mensaje letal. El caos estalló. Los asesinos, cumplida su misión, se desvanecieron en la oscuridad, huyendo hacia Playa Regatas, donde un camión los aguardaba. En cuestión de segundos, se habían perdido en las calles de la Ciudad de México, dejando tras de sí solo dolor y desconcierto. Felipe cayó al pavimento, su vida escapándose con cada latido. Su familia corrió hacia él, llenando el aire con gritos desgarradores, rogando por ayuda, implorando un milagro que no llegaría. Se llamó a la Cruz Roja, y poco después llegaron patrullas del sector 4 de Iztacalco. ¿Pero qué podían hacer? Los culpables se habían esfumado como espectros, dejando solo sufrimiento y llanto. Y allí, en medio de todo, sostenido por los brazos de su hija mayor, Norma, Felipe Arriaga dio su último respiro. Un hombre que alguna vez dominó los escenarios con su voz imponente, que se alzó como uno de los artistas más queridos de México, ahora yacía en silencio. Su canto silenciado para siempre. Hasta hoy, su asesinato sigue siendo un enigma.
Las razones detrás de su trágico final permanecen ocultas. ¿Fue un ajuste de cuentas personal? ¿Un eco de los rumores sombríos que lo persiguieron en vida? Nadie puede afirmarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que esa noche perdimos a una leyenda. Un hombre que entregó su esencia a la música ranchera y dejó una herencia que el tiempo no podrá borrar. Cuando un hombre de su calibre es arrebatado de forma tan violenta, la gente clama por respuestas. Busca significado, justicia, un culpable. Pero en lugar de claridad, nos quedó un torbellino de especulaciones y preguntas sin solución. De inmediato surgieron teorías. Algunos apuntaron que el asesinato de Felipe estaba ligado al narcotráfico, una idea que ganó fuerza por sus inquietantes similitudes con la muerte de otro cantante querido, Víctor Iturbe, el Pirulí, quien tuvo un fin trágico menos de un año antes, el 29 de noviembre de 1987, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Parecía demasiada casualidad, un patrón perturbador. Dos vocalistas abatidos en circunstancias misteriosas. Podría ser que Felipe, como el Pirulí, se hubiera enredado en algo mucho más peligroso que las melodías. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, la máxima autoridad investigadora de México, salió a desmentir oficialmente esta hipótesis. Según ellos, Felipe Arriaga no tenía vínculos con el crimen organizado. Y aún así, los rumores nunca se disiparon por completo. Se quedaron suspendidos, como las últimas notas de una ranchera melancólica. Años después, la serie El último rey avivó las llamas al sugerir que Felipe sí estuvo involucrado en actividades ilícitas, pero que guardó esos secretos incluso de su gran amigo Vicente Fernández. Luego, como si el caso no fuera ya lo bastante enigmático, ocurrió algo aún más extraño. Un día, sin razón aparente, la investigación se cerró abruptamente. Sin más indagaciones, sin más pistas, sin más búsqueda de justicia. ¿Quién tenía el poder para tomar tal decisión? Y más importante aún, ¿por qué nunca se supo? El nombre de quien movió los hilos, el motivo detrás de sus actos, todo se perdió en la penumbra, dejándonos solo con interrogantes. Y luego estaba Vicente Fernández. Él y Felipe no eran solo colegas, eran hermanos en la música, unidos por años de amistad y sueños compartidos. Sin embargo, cuando llegó el momento de la despedida, Vicente no estuvo allí. Se encontraba de gira en Estados Unidos cuando ocurrió la tragedia y no pudo volver a tiempo para el funeral. Días después, finalmente pudo reunirse con la familia de Felipe, con el alma rota por la pérdida. Y como si perder a un gran amigo no fuera suficiente, poco después otro hombre cercano a él, Federico Méndez, también falleció. Fue un golpe doble que dejó al charro de Huentitán devastado. Pero tal vez la teoría más audaz de todas fue la que se susurraba en el mundo del mariachi como un eco inquietante, que el asesinato de Felipe había sido planeado por otro cantante, un rival que veía su ascenso como una amenaza. ¿Y la gran pregunta? ¿Quién tenía más que ganar con su partida? Increíblemente, algunos se atrevieron a sugerir que el cerebro detrás de todo había sido nada menos que Vicente Fernández. La idea era inconcebible, que Vicente, el hombre a quien Felipe había ayudado, el amigo que lo veía como hermano, pudiera cometer tal traición. Pero los rumores tienen su propia vida, ¿no es así? La gente hablaba, murmuraba en bares, en camerinos, en voz baja tras puertas cerradas. ¿Podría ser verdad? ¿Habría sacrificado Vicente a su amigo en una lucha implacable por mantenerse en la cima? Por supuesto, nunca hubo pruebas, ni un solo indicio que sostuviera tal acusación. Pero que el rumor existiera, que persistiera, es prueba de lo profundo que es el misterio de la muerte de Felipe Arriaga. Aún en la muerte, el espíritu de Felipe Arriaga se negó a callar. Su legado perduró no solo en las canciones que nos dejó, sino en los incontables tributos de fans, músicos y quienes conocieron su esencia. Y, por supuesto, ningún homenaje fue más emotivo que el de su amigo más cercano, Vicente Fernández. Oh, Vicente. Si hubo alguien que sintió esta pérdida con mayor intensidad, fue el charro de Huentitán. A pesar de los rumores que intentaron empañar su amistad, Vicente nunca dudó en su lealtad a la memoria de Felipe. Hablaba de él con veneración, con una tristeza que nunca se desvaneció del todo de su voz. Y,
como solo un verdadero artista sabe hacerlo, lo honró a través de la música. Hubo una canción en especial que se convirtió en un tributo imborrable, El adiós al soldado, un tema que alguna vez cantaron juntos en días felices y que ahora cargaba un significado mucho más hondo. Cada vez que Vicente la interpretaba, se podía sentir su dolor, su cariño, su nostalgia por el amigo que le fue arrebatado demasiado pronto. ¿Y los fans? Oh, ellos lo sabían. Lo sentían también. Esa canción se transformó en algo más que versos y acordes. Se convirtió en una despedida, un último abrazo a través de la música. Pero Vicente no fue el único en recordar a Felipe. En todo el ámbito del mariachi y la ranchera, las voces se alzaron en homenaje. Músicos colegas elogiaron su talento único, su compromiso con la tradición y la pasión cruda que ponía en cada actuación. Las estaciones de radio, año tras año, siguieron tocando sus temas más queridos, manteniendo su voz viva en los corazones de quienes escuchaban. Y luego estaban los fans, los que nunca lo olvidaron. Muchos aún peregrinan a su tierra natal, Cotija, Michoacán, donde su tumba se ha convertido en un lugar de veneración. Llevan flores, susurran palabras de memoria, dejan cartas, como si esperaran que él aún pudiera oírlas desde el más allá. Así lo recordamos, con gratitud, no con melancolía. Felipe Arriaga sigue vivo en cada nota, en cada verso, en cada corazón que late al ritmo de su música. Si este homenaje te conmovió, deja un like, suscríbete y activa la campanita para más historias de artistas legendarios. Hasta pronto, y que la música nunca se apague.